Muy bien, muy buenas tardes, hermano. Continuamos entonces el estudio de Efesios. En esta ocasión vamos a leer desde el versículo 15 del capítulo uno. Efesios, capítulo uno, versículo 15. Dice así: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hasta ahí nomás, la lectura. Entonces habíamos visto en el capítulo primero la exposición del apóstol Pablo relacionado con el misterio que él expresa que le fue dado por revelación en el capítulo 3, lo hemos mencionado, pero también hemos visto que del versículo 3 al 14 menciona las tres personas de la deidad, que es el Padre primeramente, luego el Hijo y luego el Espíritu Santo. Pero también está hablando de aquello que ha acontecido en el pasado, en el presente, en el pasado a través de la decisión del Padre, en el presente a través de la obra del Hijo y en el futuro con respecto al Espíritu que nos ha sido dado hasta el día de la redención. Y eso tenemos más o menos desde el 3 al 14. Ahora el verso 15 comienza basándose en estas cosas que el apóstol Pablo ha expresado, que Dios le ha dado a conocer. Y dice, por esta causa, es decir, por lo anterior, por lo que él ya ha dicho, por esa causa. Teniendo una base tan sólida, ahora él va a expresar su primera oración, procurando que eso no quede solamente en algo básico, aunque es sumamente importante, fundamental, sino que pueda haber un desarrollo, un progreso, un crecimiento en la vida de los creyentes. Y esa es la primera oración que él hace. Son dos oraciones. La otra comienza más claramente en el versículo 14 del capítulo 3, aunque comienza la mención en el verso 1 del capítulo 3, pero más claramente comienza en el versículo 14 del capítulo 3, la segunda oración. Son dos oraciones aquí. Y esta tiene que ver con eso, lo repito, con la intención y el deseo y la importancia de progresar, de avanzar en la vida espiritual. Entonces dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Él estaba en la cárcel
pero él conocía ya a algunos, no a todos del Asia Menor, especialmente los de Éfeso, los conocía, estuvo casi 3 años allí con ellos, pero había oído del carácter de las iglesias del Asia Menor y él estaba gozoso por eso. Pero eso no lo dejaba en plena quietud, sino le llevaba a seguir orando por ellos y además que habla de algo que pueda ser agregado, sumado a sus vidas espirituales. Entonces la vida espiritual es un asunto de sumar, no de restar, de sumar en el tiempo. Es importante en esta oración. Entonces dice, por esta causa, por lo anterior, por el hecho de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en sus vidas, una realidad, también yo, el apóstol Pablo, dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, oyendo la entre vosotros fe en el Señor Jesús. Entonces, por eso no es solamente los de Éfeso, porque él los conocía, sino también están incluidas las otras iglesias que él no conocía y ahora aquí expresa que ha oído que ellos también han oído el Evangelio y ahora han creído, es decir, también son de la fe. Dice, y de vuestro amor para con todos los santos. La fe es fundamental para el amor. Cuando uno cree, por eso en Gálatas dice que la importancia de la fe y del amor. Primero la fe y después el amor. La fe tiene que ver con esa realidad espiritual en que Dios viene a hacer una obra en el corazón. Y de ahí se expresa el amor. Por eso es la fe primero, luego el amor. Pero el amor de Dios, un amor incondicional, un amor que supera cualquier otro amor. Y ese mismo amor es el que proviene en nuestras vidas, en nuestros corazones, por la fe en el Hijo. Entonces el amor es la expresión del Hijo mismo. Pablo ama con sus extrañas, con su amor, igual que el Hijo, lo expresa en su palabra, con el entrañable amor de Jesucristo, con las entrañas, con todo su interior. ¿Por qué? Porque tiene al Hijo. Nosotros también tenemos al Hijo y hemos de imitar al apóstol Pablo. Pero aquí él ha recibido en el tiempo, estando ahora prisionero, encadenado, estas noticias buenas de que han creído y además por esa fe ahora se expresa el amor los unos para con los otros. Entonces la fe es en el Hijo, pero el amor en este caso se expresa primeramente a los que están más cercanos, también a Dios. Pero si yo no amo a mi hermano, ¿cómo puedo decir que amo a Dios si no amo al que está más cercano, al prójimo? Entonces dice, y de vuestro amor para con todos los santos. Entonces él podía haber quedado ahí nomás, pero no, porque él aquí lo que está haciendo es ministrando, está expresando la gracia de Dios que le fue dada a él, dotado del capítulo 4 para el, el ministerio, para que los creyentes puedan ser equipados para el ministerio, para el servicio. El capítulo 4 los dones, y aquí él está llevando a cabo el don de enseñanza, de maestro o de pastor y maestro que van juntos alimentando al pueblo de Dios y enseñándolo y alimentándolo con la palabra. Entonces él está llevando a cabo y sirviendo con el don, con la capacitación divina, con la gracia de Dios. Verso 16. Entonces dice, no ceso de dar gracias por vosotros. Hay una ocupación en Pablo que es la ocupación de todas las iglesias. Y dice además sobre mí la preocupación por toda la carga, el peso de todas las iglesias. Y él se ocupa de cada una de las iglesias porque son hijos de Dios, son creyentes. Entonces él ahora asume personalmente este servicio. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros, sin conocerlos personalmente, en mis oraciones. Y vamos a empezar de atrás para adelante, como lo hacemos algunas veces. Cuando dice mis oraciones, la palabra oración es una palabra general relacionada con la oración. Hay una que son petición, etcétera, acciones de gracia, pero aquí la oración tiene que ver con el hecho de ante quién él está presentado, delante de quién está. Entonces, las oraciones, él aquí está enseñando que son aquellas que las presenta delante de Dios, a través de Jesucristo, pero delante de Dios, del Señor de toda la tierra.
del Dios Todopoderoso. Entonces las oraciones, en este caso, tiene la conciencia de ante quién está presentando sus oraciones y en las cuales hay peticiones, etcétera, menciones, ¿verdad? Intercesiones, hay todo eso. Pero la oración tiene que ver con el hecho de ante quién está presentándose, el Dios Santo. Hermano, cuando oramos nosotros tenemos que entender eso, la conciencia de saber o estar conscientes de saber delante de quién estamos orando y por medio de quién, de aquel que está a la diestra de la majestad en las alturas, el sumo sacerdote que sirve allí en el tabernáculo en el cielo, que siempre ha estado ahí, del cual el tabernáculo en la tierra es una copia, un modelo que le fue mostrado al apóstol Pablo. Al apóstol, a Moisés le fue mostrado el tabernáculo en el cielo y él hizo el modelo de acuerdo a lo que había visto. Entonces dice, no ceso de dar gracias. Y cuando dice no ceso, es una oración incesante, no paro, es incesante. Porque las iglesias necesitan la oración para que Dios obre en las iglesias, en sus vidas. Hermano, nosotros tenemos también el trabajo de orar por las iglesias, no solamente por la nuestra, sino por las iglesias, para que Dios las guarde, para que Dios haga su obra, porque Dios es poderoso y Él responde a las oraciones. Entonces dice, no ceso de dar gracias. Si el apóstol Pablo no tuviese confianza, si el apóstol Pablo no supiera lo que significa orar delante de Dios, no lo haría. Pero como él sabe que es importante, como él sabe que hay respuesta y como él sabe que Dios espera que oremos por su pueblo, por cada circunstancia por su pueblo, por supuesto, pero por su pueblo, delante de él, el apóstol Pablo dice que no cesa. Es una oración constante, incesante, no una oración ocasional. Constantemente está orando. Entonces dice de dar gracias por vosotros. Entonces la oración aquí es que da gracias por ello, por la salvación, por la fe y por el amor que tienen los unos a los otros, haciendo memoria de vosotros. Entonces, él los recuerda, sin conocerlo alguno. Seguramente llegan noticias de hermanos que le han ido a visitar y le han expresado las nuevas iglesias, etcétera, y la realidad de los santos, y él los recuerda por esa información, y algunos los conocía, especialmente los de Éfeso, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces el recuerdo. La oración, cuando uno tiene recuerdo de estas cosas constantes, uno ora por esas cosas. Ah, verdad que estaba orando por tal cosa. Verdad que estaba orando por tal iglesia. Estoy orando por todas las iglesias. Hay hermanos y hermanas que oran constantemente por cada hermano o por las iglesias. Algunas están postradas, pero ellos no dejan de servir. Están sirviendo en la oración, en la lectura y en la oración, constantemente. El apóstol Pablo estaba preso. Podía él ocuparse solamente de sus cosas, lo hacía. Dice que en su primera defensa nadie estuvo con él, pero el Señor sí. Y se estaba ocupando de sus cosas, qué pasaba con su prisión. Pero nunca dejaba lo más importante, que era la ocupación de las iglesias. Y además, en Roma, como hemos visto alguna vez en Romanos, animó a los creyentes en Roma para predicar el Evangelio. Entonces dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, recordar para orar, la memoria. A veces se nos olvida y terminamos de orar y se nos quedan cosas en el tintero. Bueno, hay que seguir orando al Señor. Entonces dice, ¿cuál es el tema de la oración? Primero, da gracias a Dios por lo que ellos son, ¿verdad? Por la fe y el amor, pero ahora habla del propósito más certero de esas oraciones. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
Esta es una de las oraciones, a mi parecer, más altas, junto con la del capítulo 3 lo podemos ver, que dice el verso 16, capítulo 3 verso 16. Las dos oraciones son altísimas. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, etcétera. Entonces, primero uno se pregunta, bueno, que en los primeros versículos nos decía que habían recibido el Espíritu, ¿y por qué aquí está diciendo Espíritu de sabiduría que no lo habían recibido si tenían el Espíritu? Y en el capítulo 3 bueno, que no tenían al Hijo en el corazón, sí, pero ahí está orando para que el Hijo habite libremente como en su hogar, que sea permitido la obra, ¿verdad?, del Hijo en el corazón como habitando en su hogar. Como cuando se paseaba, ahí es distinto el contexto, por las 7 iglesias, en medio de las 7 iglesias. Aquí, por así decirlo, que camine y se pasee como en su casa y haga su obra como en su casa en la vida del creyente. Entonces no es solamente tener el Espíritu y tener al Hijo. La oración es para que el Espíritu haga una obra y el Hijo también. Esas son las partes fundamentales de las dos oraciones. Entonces aquí dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está el Padre, el Hijo, y después habla del Espíritu, que seguramente el Espíritu Santo está en la Trinidad. Es muy notable la Trinidad en el libro a los de Éfeso, llamada así. Entonces, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. La palabra Padre significa el que nutre, el que provee. Y él sabe que este Padre de nuestro Señor Jesucristo es el que provee, es el que nutre. Eso significa la palabra Padre, el que provee, el que nutre. Dice el Padre de gloria. Entonces está describiendo al Padre. Y el Padre aquí es descrito como el Padre glorioso. No solamente el Padre, sino el Padre glorioso. O sea, el apóstol Pablo cuando ora así es que él conoce a este Padre que provee, que nutre, y además conoce a este Padre que es glorioso, como la gloria que se manifestó en medio del pueblo de Israel, la Shekinah, la gloria, que habla de una estimación, habla de un reconocimiento, habla también de peso, del peso que tiene el Padre. Entonces dice, el Padre glorioso os dé espíritu de sabiduría. Entonces, cuando dice os dé, esa palabrita es sumamente importante, porque esa está en una forma que es un potencial, pero también tiene que ver con, es un volitivo, o sea, habla de la voluntad. Es decir, para que Dios, que tiene poder para hacerlo, por eso es potencial, y habla de que según su voluntad, la voluntad de Dios. Entonces él apela a la voluntad de Dios, porque él tiene poder para darlo. Por eso uno se recuerda un poquito del leproso que le dice, si quieres, puedes limpiarme. Sabía que tenía poder para limpiarlo, pero apeló a su voluntad, del Hijo en ese caso. Aquí el apóstol Pablo se puede ver de dos formas. Habla de la potencialidad del Padre para hacerlo y también de la voluntad del Padre. Pero también está implícito el hecho de que el receptor también abra su corazón para recibir esta verdad, este poder, este espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces, el dar ahí es sumamente importante. Lo repito, habla de la potencialidad del Padre, pero también de su voluntad. Pero también habla de la respuesta de aquel por quien el apóstol Pablo está orando para que ellos también abran su corazón y también voluntariamente reciban esto de parte de Dios. Porque él al orar al Padre
Si está cerrado los corazones del pueblo de Dios, entonces no van a recibir nada y no van a entender la importancia del progreso y del crecimiento espiritual. Entonces le dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé. ¿Por qué apela a Él? Porque es el único que puede darlo. Nadie más. Querido hermano, no vas a encontrar nada más. No vas a encontrar nada del Espíritu de Dios fuera de Dios el Padre. Nunca. No lo busques por otro lado, no lo vas a encontrar. Aquí sí. Por eso el apóstol Pablo oraba de manera correcta. ¿Qué cosa? Os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces aquí el espíritu está sin artículo. Entonces está, cuando habla del espíritu sin el artículo, habla de su operación, de su influencia, no solamente de la realidad de estar en el corazón, lo cual ellos ya lo tenían, habían recibido el sello del espíritu. Está en 1:13 y 14. Habían recibido el sello, pero aquí está hablando de la operación y de la influencia del Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios quiere controlar, quiere operar, quiere influenciar en el creyente a través de su palabra, por supuesto. Pero la obra y el poder del Espíritu de Dios, la influencia, su operación, su obra. Y el apóstol Pablo sabe eso y entiende eso y vive eso y sabe que cada creyente lo necesita. Todos los santos, todos los santos. Entonces dice, ¿qué espíritu? De sabiduría y de revelación. Y eso viene del Espíritu de Dios. Entonces la sabiduría tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios y con el llevar a cabo la palabra de Dios. Mire, veamos en 1 Corintios capítulo 2 un poquito. Si me acompañan, disculpe, está un poquito resfriado. 1 Corintios capítulo 2, vamos a ver del versículo 7 en adelante, una lecturita. Dice así, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria, no conocían eso. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a un corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y esas son las cosas por las cuales ora el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a un corazón de hombre, que nunca antes se habían conocido, nunca. La obra del Espíritu de Dios, como hemos expresado, su obra, su influencia, su operación, eso estando el creyente sellado por el Espíritu de Dios y a través de él recibir esas cosas, nunca antes se había conocido, jamás. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, ¿el Espíritu de Dios qué hace? El Espíritu de Dios da a conocer las cosas de Dios. Entonces, por eso dice que ya tenían el Espíritu, pero ahora que le dé por ese Espíritu, ¿verdad? Sabiduría y revelación, que dé a conocer las cosas de Dios en el conocimiento de Él. Y después va a decir tres cosas, que son las que Él espera que nos dé sabiduría y revelación. Son tres cosas. O sea, el apóstol Pablo no, nada lo hace así a la ligera o a la rápida o a lo que caiga, sino que él enfatiza y establece bien claramente la intención de sus oraciones. Y él está orando estas cosas. Verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Esas tres cosas. Entonces él está orando para que por el Espíritu Dios les dé a ellos sabiduría, ¿verdad? Entendimiento, sabiduría y revelación, que les revele estas cosas, las cuales han estado escondidas en el tiempo a los hombres, pero ahora ha sido dado a conocer a los hombres y nosotros tenemos ese privilegio. Y Pablo lo ora con toda confianza, porque no le fue dado solamente a él, sino también para que nosotros recibamos esas verdades.
Entonces, por supuesto, le fue revelado a él para revelarla ahora a nosotros, pero estas tienen que ser entendidas, comprendidas por el Espíritu, no por la mente humana. Para eso fue dado el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Lo conoces? ¿Lo vives? ¿Lo vivo yo? Bueno, siempre hay momentos para empezar. Y esto es una oportunidad para entender esto, para guardarlo y para darnos a conocer de la importancia de introducirnos en la palabra de Dios y entender las cosas reveladas, que van a ser aclaradas por el Espíritu de Dios, a través de los enseñadores, de los maestros que el Señor ha puesto en la iglesia, como el apóstol Pablo, pero también el otro consolador, el que enseña, el que recuerda, que es el Espíritu de Dios. Entonces dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Allí es sumamente importante hacer un arreglo ya para entender, porque dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, que en el fondo es vuestro corazón, ya, pero porque en el corazón está el Espíritu de Dios y en el corazón está la voluntad y los deseos, etcétera. Pero esto es sumamente importante, porque cuando lo leemos de una manera más correcta, llegamos a esta conclusión. Dice, verso 17, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, habiendo alumbrado los ojos de vuestro entendimiento. Es decir, eso ya lo tenían. Habiendo alumbrado por el mismo espíritu los ojos de vuestro corazón o de vuestro entendimiento, de vuestra voluntad. Entonces, otra operación del Espíritu de Dios es eso, alumbra los ojos del corazón para poder ver. Mire, segunda de los Corintios, capítulo 3, antes de seguir allí. Mm. Segunda de los Corintios, capítulo 3, verso 17. Segunda de los Corintios 3, 17. Yo siempre digo, no importa hasta dónde lleguemos, pero ojalá podamos profundizar en las cosas lo más posible en las que avancemos. Dice verso 17 del capítulo 3 de segunda de los Corintios. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor a través de su palabra, somos transformados, transfigurados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, somos más parecidos al Señor cada vez que nosotros nos dejamos, ¿verdad? eh, transformar por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que surtir un efecto, cuando realmente yo entro entendiendo de qué se trata la cosa. Y el efecto es que va transformando al creyente de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, es decir, a través del Espíritu del Señor. Entonces, aquí dice que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, habiendo alumbrado los ojos de vuestro entendimiento. O sea, Él está preparado los corazones de los creyentes para esto. Es solamente entenderlo y permitirlo y llenarse de la palabra de Dios. La palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones. Entonces, ahora viene el propósito de todo esto. Son 3 puntos. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Eso tenían que saberlo, ellos. Cuando hicimos la introducción, hablamos algo de eso, pero ahora vamos a hablar algo más, un poquito más, ya, no sabemos hasta dónde podemos llegar, pero ¿cuál es la esperanza? Leímos los primeros versículos del capítulo 2. Vamos a leerlo ahora nuevamente y vamos a decir algo, ya, lo que alcancemos. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí está hablando de los que no tenían esperanza. Aquí no tenían esperanza porque eran pecadores. Veamos ahora el verso 11. Por tanto, acordaos
de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí estaban sin esperanza religiosamente, porque no eran judíos, porque eran gentiles. Podemos decirlo religiosamente. Estaban lejos de Dios, de los pactos de la promesa. Entonces, no solamente estaban sin esperanza porque eran pecadores, sino también porque estaban lejos y no eran participantes del pueblo de Dios. Por las dos cosas. ¿Puede ser o no? Bueno, esa es la desesperanza, pues, sin esperanza. Vamos a ver algunos detalles con respecto a la situación de ser pecadores y en lo relacionado con la parte, podemos decir, llamarla religiosa. Entonces dice, y él, cuando dice os dio vida, no aparece aquí, ¿ah? Seguramente eso se agregó del versículo 5, ¿ya? Pero no aparece aquí en el verso 1 porque todavía aquí no habla de la vida, aquí habla de la parte oscura. Ellos no tenían esperanza porque estaban en oscuridad, estaban entenebrecidos, ¿ya? Y estaba hablando aquí cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. Entonces dice, y Él, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces estaba el asunto que estaban muertos. Por eso no teníamos esperanza. Los gentiles, que aquí está hablando a las iglesias del Asia Menor y nosotros tampoco. Entonces, el asunto es que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y los delitos tienen que ver con la desviación de la senda recta, con el no guardar los mandamientos de Dios y tropezar en los mandamientos de Dios, no cumplir con respecto a la moralidad de Dios, a la santidad de Dios. Entonces, eso es los delitos. Y los pecados tienen que ver con todas aquellas cosas que son contrarios al carácter y voluntad de Dios. Algunos hablan de que significa errar el blanco, pero en el fondo tiene que ver con eso, errar con respecto a la santidad, al carácter y la voluntad de Dios. Pero la otra tiene que ver con los mandatos de Dios, tropezar en cuanto a los mandatos de Dios. No solamente los judíos estaban bajo la ley, había una ley moral, los cuales los gentiles, tanto las iglesias del Asia Menor como nosotros hemos caído, hemos fallado, porque por el carácter y por la santidad de Dios. Vamos a avanzar un poquito rápido en esto. Y Él a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Y el andar tiene que ver con una forma de vida, una conducción en la vida, un estilo de vida. Entonces, el estilo de vida, era en otro tiempo. ¿En qué cosa? En los delitos y en los pecados. Y por esa causa estaban muertos, es decir, separados, alejados de Dios, totalmente alejados de Dios. Esa era la condición de los creyentes gentiles. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, el mundo tiene una corriente. Las personas piensan que ellas andan según sus criterios, sus pensamientos, pero no es así. La corriente tiene un mundo, el mundo tiene una corriente. Y esa corriente se expresa después que es conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, el mundo sigue la corriente del diablo. Ellos piensan que son independientes. Ellos piensan que ellos deciden por sí mismos, pero no es así. Y nosotros y los creyentes de Asia Menor igual seguían la corriente. Eran idólatras, eran inmorales, incluso ateos, sin Dios, por supuesto, sin esperanza y sin Dios. La palabra sin Dios ahí es ateo. Estaban sin Dios en este mundo. Entonces dice, siguiendo la corriente de este mundo. Eso es lo que hacíamos antes. Hermano, no hay que seguir la corriente. Este mundo tiene una corriente. No te metas en esa corriente. Cuando uno se mete a un río, la corriente se lo puede llevar. Ten cuidado, querido hermano. Lo digo aparte, porque hay una corriente de este mundo.
Y esa corriente es del diablo. Un creyente puede entrar en esta corriente y dejarse llevar, pero claro, todas las decisiones del mundo, morales, matrimoniales, sociales, incluso de trabajo, todas esas cosas los creyentes pueden caer, podemos caer por distintas circunstancias, por necesidad, por dolor, por sufrimiento, por lo que sea. Pero tenemos que tener cuidado porque este mundo tiene su corriente y no hay que entrar en esa corriente y ser arrastrado. Y dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y el príncipe tiene que ver con la autoridad. Él tiene autoridad, es el principal, tiene autoridad para esto, ¿ya? De la potestad del aire. Y cuando habla de la potestad del aire es que en el aire también hay una esfera en donde se gobierna. Y el diablo y sus huestes están gobernando en esa esfera, permitido por Dios, por supuesto. Y habiéndole el hombre dado la entrada en la caída, en el Edén. Entonces, él tiene autoridad permitida por Dios, pero también porque el hombre le dio la, la oportunidad, la ocasión. Entonces, habla del príncipe o de la autoridad del aire, ¿ya? Que es la atmósfera, pero también opera dentro de las personas que aún son de él. Dice, pero su centro de operación es el aire, la atmósfera. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermano, dejemos que opere ahí nomás, pues no en nosotros. Lo digo porque en el fondo él está diciendo eso porque eso era antes. No debe ser ahora. Mire, leamos 4:17. 4:17, para ver si es verdad o no eso. También. 4:17 dice, esto pues digo y requiero o testifico en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Es posible que un creyente ande así? Claro. Por eso dice, digo y testifico en el Señor que ya no andéis así. Entonces aquí está hablando de la página oscura, negra, de donde ellos estaban sin esperanza, sin esperanza. Después agrega sin Dios en el mundo, pero está hablando de la esperanza a que hemos sido llamados. Entonces dice, el espíritu que ahora opera o energiza o ejerce energía en los hijos de desobediencia. Y la desobediencia es la resistencia obstinada a la voluntad divina. ¿Un creyente puede llegar a eso? Claro. Por eso hay que tener cuidado de no ser como ellos, de no andar como ellos. Un creyente puede resistir a la voluntad divina. Y al final, siendo creyente, pasa a ser como antes, como un pagano, como uno que anda como los gentiles. Por eso es tan importante cuidarse en la palabra de Dios. Por eso es tan importante decidir bien y no creer cualquier cosa, que todo vale, que lo importante es que yo esté bien, lo importante es que yo sea feliz. Cuidado, hermano. La palabra de Dios es mucho más que eso. Lo importante en la vida del cristiano es honrar a nuestro Dios. Eso es lo importante, es glorificar a nuestro Dios, es confiar en nuestro Dios, a pesar de las circunstancias. No son las circunstancias. Lo que tiene que ser nuestra estaca es Dios mismo. No importa lo que acontezca. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en nuestro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Eso es lo que hacían. O sea, ellos no estaban haciendo lo que hacían todos. Nosotros hacíamos todo. ¿Acaso yo no hacía lo que quería nomás, lo que yo sentía nomás hacía? Pero claro, ahora ya no es así. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Y ahí, haciendo esa lectura rápida, ahora vemos qué es lo que pasó, de dónde viene la esperanza. De una intervención divina. La esperanza viene por una intervención divina. Dios hizo algo estando nosotros muertos, en oscuridad, sin ni un deseo de Dios. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Y esta era la realidad
de los creyentes también en Asia Menor, pero ahora tenían algo más y el apóstol Pablo es que ellos ahora, Dios les dé sabiduría, ¿verdad? Y revelación, ¿verdad? En el conocimiento de Él, habiendo alumbrado los ojos de vuestro corazón o de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Y aquí está la esperanza. Pero Dios, que es rico en misericordia, o en compasión, o compasiones, por su gran amor con que nos amó. Vamos a andar más rápido. Y aquí hay un y que agrega, un y aún estando nosotros muertos en pecado, es decir, estando en esa condición, por los delitos y pecados, estando nosotros muertos en los pecados, ahí la palabra es delitos. En la primera palabra delitos, que en vuestro delito y pecado del verso 1, aquí no es pecado, sino que es delitos, es decir, las caídas de con respecto a la ley de Dios. Y aún estando nosotros muertos en pecado, en delitos, transgresiones, nos dio vida juntamente con Cristo, rico en compasiones, rico en misericordia. Y cuando dice que es rico, está hablando de su riqueza. Y hemos dicho que cuando se habla de la riqueza de lo que tiene un hombre, habla de poder. Entonces, él siendo rico en misericordia, en compasiones, tiene poder para hacer esta obra. Y ese poder es que tiene a su Hijo para esto. El poder está en su Hijo. El poder está en Dios, que envió a su Hijo. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Aquí está la esperanza, po. Sin Cristo no hay esperanza alguna. Sin Cristo el hombre está sin esperanza y sin Dios. Entonces, mostrando ahí la parte oscura de la moralidad, de estar muerto, etcétera, ahora muestra de dónde viene la esperanza. Y eso hemos de entenderlo bien. Dice, por gracia sois salvos. Y esa cuando dice por gracia sois salvos, es algo definitivo. Y está en una forma en que expresa el hecho de que ocurrió una vez y los resultados de esa ocurrencia son hasta el día de hoy, permanecen. Entonces es algo que ocurrió y está hablando del el momento en que nos dio vida y desde ese momento hasta el día de hoy tenemos vida, porque ocurrió allí, en general ocurrió en la cruz del Calvario, pero más bien cuando Él triunfó de la muerte, pero personalmente cuando uno ha creído, uno ha recibido vida, por gracia soy salvo y dice soy salvo en ese instante y las consecuencias de esa salvación en ese momento permanecen hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo no desear servir a Dios? ¿Cómo no desear dejar esas cosas antiguas? ¿Cómo no desear dejar el pecado? ¿Cómo no desear dejar de vivir como un muerto en delitos y pecados? ¿Cómo no dejar de ser desobediente, merecedor de la ira de Dios, hijos de ira, hijos de desobediencia e hijos de ira? Que la forma eh, semítica o judía habla de ser hijo de desobediencia e hijo de ira. O sea que la desobediencia es nuestro padre y la ira es nuestro padre, no, los que no son de Dios. No podemos nosotros ahora, teniendo a un padre como este, permitir que nuestro padre sea nuevamente la desobediencia o la ira. Por eso dice hijos de ira e hijos de desobediencia, que ellos son nuestro padre. Entonces dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, de manera definitiva y permanente. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Cuándo? Ahora ya. Está hablando de un tiempo que indica una realización ya efectuada. Pero habla también todo esto de un resumen de todo lo que ha acontecido cuando uno ha creído, que uno tiene vida, que uno ha sido resucitado juntamente con Él. ¿Con quién? ¿A quién se refiere? A Cristo. Y asimismo con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con o en Cristo Jesús. Está todo terminado. El Señor comienza y termina la obra, no nosotros. Él la comienza y la termina. Y hemos de permitir que en nuestra vida Él haga lo mismo. Que Él haga su obra hasta aquel momento en que Él ha decidido, de forma definitiva, sentarnos
juntamente con Cristo en nuestra experiencia, lo cual Él ya lo había hecho. Él hizo la obra de principio a fin, nos salvó, nos resucitó, nos dio vida, nos resucitó, estando muertos, nos resucitó y nos sentó juntamente con Cristo. Él lo hizo de principio a fin todo. No dejó nada para nosotros, porque no podemos hacer nada. Entonces la esperanza, dice, ¿y cuál es? Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, la esperanza tiene que ver con su persona y su obra, con lo que Él ha hecho, de principio a fin, y no tiene nada que ver con nosotros. Nuestra vida puede ser la peor vida de un creyente, igual la esperanza la tenemos. Pero lo que está llamando el apóstol Pablo, porque eso es posible, que seamos peor que los gentiles, ¿ya? Y el que no se ocupa de su familia dice es peor que un incrédulo, dice ya en 1 Timoteo. Entonces aquí, pudiendo serlo, el apóstol Pablo desea que no lo seamos para honrar y glorificar a Dios y además en gratitud por lo que Él ha hecho, que nos ha dado vida, que nos ha resucitado y nos ha sentado juntamente con Cristo. Ha hecho todo, está todo hecho ya. Nosotros solamente tenemos que responder y aquí depender del Espíritu de Dios para que nos dé sabiduría y espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, habiendo alumbrado los ojos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento. Qué hermosura. ¿Qué posibilidad tenemos nosotros ahora? Veamos el verso 11, la parte religiosa en un sentido, ¿ya? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, es decir, de manera natural, erais llamados incircuncisión en lo religioso, por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. ¿Quién nos llamaba incircuncisión? Los judíos, ¿ya? Verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, excluidos, alejados o excluidos de la ciudadanía de Israel. Esa era la realidad. Y en Israel era la bendición. Por eso algunos se hacían prosélitos, ¿verdad? Por ejemplo, yo me acordaba del etíope, eh, eunuco, que él no sabemos si era prosélito, pero sí era uno que se acercaba, era temeroso de Dios, porque me parece que en la sinagoga se centraban los judíos, después los prosélitos, después los temerosos de Dios. Iban así ordenados, sentándose hacia atrás. Y era temeroso de Dios al menos, no sabemos si era prosélito, es decir, prosélito que se haya circuncidado y se haya hecho judío, pero por lo menos temeroso de Dios. Entonces él era un gentil que buscaba a Dios, pero no tenía a Dios todavía. ¿Ya? Era temeroso de Dios, sí, pero porque era gentil, po. Y entonces él buscaba, ¿cómo buscaba? A través, acercándose a los judíos o a la enseñanza judía, ¿ya? Entonces, en aquel tiempo estabais sin Cristo, excluido de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la realidad de gentil. Sabemos que en la Escritura, en el Antiguo Testamento, había gentiles creyentes por la fe, ¿verdad? Como Job era creyente por la fe. El mismo Abraham era gentil antes de ser el padre de Israel, pero él era gentil. Y había así, sus padres también seguramente, también eran gentiles antes. Naamán, el sirio, etcétera. Entonces, la reina de Sabá no sabemos si creyó, pero eran interesados en las cosas de Dios. Entonces era por la cercanía religiosa, también aquí, lejos de Dios. Pero él hizo algo, y eso es lo que espero podamos ver, si da unos minutitos, vamos a verlo aquí. Verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aquí está la sangre de Cristo, es decir, su vida entregada. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, en la primera porción, Él arregló el problema del pecado, de la inmundicia, del pecado, de la incredulidad, de la imposibilidad de agradar a Dios. Él lo arregló, dando vida, resucitando y sentándolo. Y aquí arregla la parte religiosa, arregla las dos, las tiene, la esperanza se divide en estas dos partes. Y aquí arregla la parte de estar lejos. Entonces dice, pero ahora verso 13, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, más cercanos, ¿ya?
por la sangre de Cristo. Y dice, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno. ¿De cuáles? Los judíos y los gentiles. Hizo una cosa distinta, nueva. Derribando la pared intermedia de separación, había una pared intermedia, no sabemos si una valla, pero estaba el patio de los gentiles, pero ellos no tenían acceso a las cosas de Dios, no tenían acceso. Tiene que estar afuera. Dice, aboliendo en su carne, primero su sangre, ahora su carne, su cuerpo. Las enemistades, en realidad es la enemistad, porque es singular, la enemistad por causa del asunto religioso. Incircunciso con circunciso. La ley de los mandamientos expresados en ordenanza o en decretos, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y lo repito, por eso Gálatas habla de la imposibilidad y de la no necesidad de hacerse judío. Y está hablando de los Gálatas que ya habían creído, porque a través de hacerse judío no pasa nada. Si no cree, no. Entonces, ahí los judíos, los judaizantes que entraron en Gálatas, por ejemplo, los llamaban a circuncidarse y a guardar la ley, y además habían algunos que ya estaban siendo circuncidados, guardar los días, los meses, los años, etcétera. Y Gálatas no era la solución, pero está aquí en Efesios la solución. Dios dio la solución a través de su Hijo. De los dos hizo uno. ¿Qué cosa? Una nueva creación. Porque en Cristo la circuncisión y la circuncisión nada es, sino, dice en Gálatas, una nueva creación. Y lo dice el apóstol Pablo al final de Gálatas, capítulo 6. Y ahora que está diciendo que la parte religiosa la arregló el Señor con una nueva creación, haciendo de los dos un nuevo hombre. Por eso la religión no tiene ni un valor, ni un poder. Sigamos, verso 16. Vamos a tener un poquito rápido. Dice, y mediante la cruz, tenemos entonces la sangre, la carne y la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, es decir, en la cruz, las enemistades. Y aquí nuevamente es singular, la enemistad. Entonces, lo que hizo el Señor, primeramente, es dando vida a los que están muertos. Y segundo, estando lejos, sin esperanza y sin Dios por el ser incircuncisos y no del pueblo de Dios, Él no hizo que ellos se hicieran judíos, sino que de los dos, Él hace un solo y nuevo hombre, una nueva creación. Y esto lo hace en Cristo, por su vida entregada, por su cuerpo, por la cruz. No he podido ver los detalles ahí, pero tenemos la idea. Entonces hay que leer. Ahí tenemos la esperanza solamente. Después vamos a ver Dios mediante la herencia, Dios mediante, y el poder que opera en nosotros, el cual operó en Cristo. Son tres cosas. Leámoslas las tres nuevamente. Es así. Verso 18. Veamos desde el 17 para grabarnos esto en la mente. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, eso está orando el apóstol Pablo, el Padre glorioso o de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, es decir, del Padre, habiendo alumbrado los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. Y ese saber ahí es un saber intuitivo, por percepción. Dice, eso lo da el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios, que está escrito ya. Y ese saber no es necesariamente por experiencia, sino por algo que ya ha ocurrido, que se conoce, que ya se sabe, que ya ha sido revelado. ¿Cuál es la esperanza que Él os ha llamado? Eso es lo que hemos visto de alguna manera. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Capítulo 3, especialmente del 1 al 13. Y 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Y eso está desarrollado aquí mismo, del verso 19 al versículo 23. Entonces él usa mucho eso, nombra muchas, dos o tres cosas, y la última la desarrolla inmediato, y las otras la desarrolla después. Entonces hemos visto la esperanza, que se divide en dos partes, por estar muertos en pecado y por estar lejos de la ciudadanía de Israel, y el Señor soluciona las dos. Parte por parte, cada detalle. Ya no está esa pared,
esa valla de separación, sino que ha sido derribada, destruida, echada abajo. Y por eso tenemos esperanza, tanto moralmente como podemos decirlo religiosamente también. No es necesario hacerse judío, querido hermano, ni guardar la ley. En Cristo lo tenemos todo. Lo único que tenemos que permitir que Él, por su espíritu, nos dé espíritu de sabiduría, de revelación, el conocimiento de Él, y también, como ahora en la segunda oración, para que Cristo habite en nuestros corazones con toda libertad. Muy bien, querido hermano, hasta ahí vamos a dejarlo y el Señor bendiga su palabra.